del Día Mundial de la Tiroides. Como ustedes saben, mañana se conmemora este día y para hablar de este tema tenemos a grandes expertos que nos hablarán de esta glándula, los padecimientos que la aquejan y obviamente las opciones de tratamiento que tenemos hoy en día. Los voy a dejar con el doctor Julio Morfín, director médico de IFA Celtics, quien nos va a dar la bienvenida a nombre de esta gran empresa farmacéutica. Gracias por acompañarnos. Que yo no la tenga es otra cosa, pero si hay una presencia en dolor. Yo desde que inicié siempre he sentido morir. Muy buenos días. A nombre de IFA Celtics les doy la bienvenida y sobre todo les agradezco que estén con nosotros. Para el laboratorio IFA Celtics, los objetivos de su labor diaria son muy importantes. El estudio y la investigación de las enfermedades, la elaboración y comercialización de los medicamentos para tratar estas enfermedades y no menos importante, la educación médica y la educación para la salud. Por ello, les agradecemos mucho porque ustedes contribuyen en gran medida en la educación para la salud. Mañana se conmemora el Día Mundial de la Tiroides y para hablar de este tema tenemos a grandes expertos en el tema. Vamos a presentarles a la doctora Rupa Mehta, el doctor Daniel Elías López y el doctor Simón Barquera. Les pido por favor que en el transcurso de las presentaciones vayan ustedes haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas preferentemente y no en el chat. Sin más preámbulo, los dejo con los expertos. Nuevamente agradezco su contribución para la educación en la salud. Vamos a empezar con el doctor Simón Barquera. El doctor Barquera es director del área de investigación en políticas y programas de nutrición en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Él nos va a presentar los aspectos poblacionales en México y en el mundo de las enfermedades tiroideas. Doctor Barquera, bienvenido. Muchas gracias por su aportación. Muchas gracias, doctor Julio Morfín. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir algunas ideas con otros colegas y con distinguidos expertos de tan reconocido prestigio como los que nos acompañan el día de hoy para conmemorar el Día Internacional de la Tiroides. Yo voy a hablar de algunos aspectos poblacionales y me da mucho gusto también tener la oportunidad de hacerlo para medios de comunicación que son tan importantes. Hemos visto en este tipo de problemas de salud que requieren mucha concientización y requieren conocimiento por parte del público. Entonces, pues agradezco también su tiempo e interés por participar en este tema. Y yo voy a hablar. Bueno, primero caracterizar la situación que vive México. México es un país donde que está azotado por una epidemia de enfermedades crónicas. Entonces uno pensaría que todos los esfuerzos tienen que dirigir exclusivamente a resolver estos problemas, pero además hay una serie de problemas que son enfermedades crónicas, pero que tienen una complejidad muy especial y de las que se saben muy poco, y dentro de estas entra el problema de las enfermedades tiroideas. Una de las cosas que vale la pena comentar es que hay en México un problema de doble carga de mala nutrición. Por un lado tenemos una mala dieta, pero que tiene exceso y que genera enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias, pero también tenemos deficiencias de micronutrientes en algunas regiones del país. Y esta doble carga pues es una combinación que afecta mucho a la salud y pues que también tiene un componente que puede afectar algunos problemas, generar algunos problemas tiroideos. Y el otro concepto que siempre vale la pena recordar es que estamos viviendo una epidemia por COVID-19 y esto también genera una serie de riesgos para la salud. Y bueno, hemos visto la importancia que tiene la salud
en la época moderna para el desarrollo de los países. Entonces, pues, tener esto muy presente, tener presente que las dietas pueden empeorar en calidad por esta epidemia de la cual afortunadamente ya estamos saliendo, pero que esto también tiene impactos sobre la salud. Ahora, en las glándulas tiroides, pues yo quisiera solo hacer algunos señalamientos muy generales, porque tenemos a dos expertos y yo más bien voy a hablar de la parte poblacional, pero solo decir que son esenciales para el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y la regulación del metabolismo energético. La hormona estimulante de tiroides interactúa además con muchos órganos como el corazón y los riñones y se comunica para generar una serie de hormonas. Las alteraciones en la hormona estimulante de tiroides pueden producir manifestaciones clínicas y anomalías en indicadores bioquímicos. Y finalmente, pues las alteraciones son un riesgo para la salud cuando no son tratadas a tiempo y de manera adecuada. La ingesta de yodo, que es un micronutrimento, es un determinante en la enfermedad tiroidea. Sin embargo, hay otros factores como el envejecimiento, tabaquismo, susceptibilidad genética, disruptores endocrinos y uso de inhibidores inmunitarios que también tienen un efecto en la enfermedad tiroidea. Cuando vemos el hipertiroidismo en el mundo, pues hay muy poca información. Ahí podemos ver algunos países que tienen una prevalencia que llega a ser de 0.1 a 1.25% de la población, y las zonas en blanco son zonas donde no se tiene la información, entre ellas México. Y aquí podemos ver la epidemiología del hipertiroidismo, este es del hipotiroidismo, y aquí tampoco hay datos de México, pero más o menos se estima en los países en los que se observa de un 0.25 a un 4.2% de prevalencia, y por ejemplo en Latinoamérica destaca Brasil por esta prevalencia. No hay datos disponibles para otros países. Y finalmente el estatus del yodo en la población general. En México, cuando se ha evaluado en distintos estudios, se encuentra que hay suficientes niveles de yodo en general en la población. Desde luego que hay ciertos grupos poblacionales donde sí hay deficiencia de yodo, pero a nivel poblacional no es uno de los problemas importantes, como sí lo es en algunos países. Y esto se debe en parte a que hay un estado de yodación obligatoria de la sal. Entonces la sal que se comercializa y se vende generalmente tiene yodo, y esto alcanza para que la mayoría de la población tenga alcanza y sobra a los niveles a los que está consumiendo la sal en México, para que se tengan niveles adecuados de yodo en la población. Ahora, quería mostrarles estos datos, que son datos no publicados, son datos preliminares de una pilotaje que hicimos representativo de la encuesta de la salud del 2012, con 909 casos, y donde estimamos la deficiencia subclínica de hormona tiroidea. Esto evaluado por niveles de TSH que estuvieran de 4.5 a 10 nanounidades por mililitro. Y no pusimos deficiencias, sino deficiencia subclínica, porque la muestra no nos daba para detectar prevalencias muy bajas. Pero aquí en estos rangos sí vimos que un porcentaje importante de la población pues tenía la hormona TSH en este rango, que ya es un rango que sugiere tal vez una deficiencia subclínica que podría orientar un poco dónde están los grupos de riesgo. Y pues sí vemos, por ejemplo, en los adultos de 60 o más un aspecto importante, otro en los grupos de edad, pues en los de 6 a 12, 30 a 39, aunque son datos que no tienen mucho poder. Y por regiones, pues sí, claramente vimos que en el sur hay una prevalencia un poquito más grande que en las otras tres regiones. En área urbana y rural no encontramos diferencia, por nivel socioeconómico tampoco encontramos diferencia, y por índice de masa corporal encontramos una prevalencia un poquito mayor en las personas con sobrepeso, pero no en las personas con obesidad. En total, encontramos que la prevalencia de deficiencia subclínica de hormona tiroidea con este indicador, que es la TSH,
pues sería ligeramente arriba del 8% de la población en México. Cuando hicimos otros indicadores, pues no nos alcanzó la muestra para tener poder suficiente porque eran prevalencias de 1 o en algunos casos arriba del 1%. Entonces, por eso solo estamos presentando estas. Es importante recalcar este aspecto que en México es un país de ayudación adecuada y solo también destacar que pues, tenemos que entender cuáles son los grupos de riesgo, tenemos que mantenernos monitoreando esta condición y yo pues con este mensaje me gustaría concluir mi presentación. Muchas gracias. Doctor Barquera, muchísimas gracias. Muy interesantes los datos de esta enfermedad en nuestro país. Ahora les voy a presentar al doctor Daniel Elías López. El doctor es internista con su especialidad en endocrinología. También tiene maestría y doctorado en ciencias médicas. Es investigador clínico, especialista en obesidad y diabetes además. Está adscrito a la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sin lugar a dudas, uno de los centros de investigación, tratamiento y difusión del conocimiento más importantes en nuestro país. Él nos va a hablar sobre un contexto del hipotiroidismo en este Día Mundial de la Tiroides. Doctor Elías, muchas gracias por acompañarnos y le dejo los micrófonos. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en estos minutos, compañeros de la prensa mexicana. Y en los siguientes minutos estaré hablando con ustedes respecto a el contexto del hipotiroidismo, así como cuál es la razón por la cual se conmemora y se debe de conmemorar este Día Mundial de la Tiroides. Mi nombre es Daniel Elías, soy médico internista y endocrinólogo. Entonces, prácticamente llevamos 13 años de conmemorar este Día Mundial de la Tiroides, y esto fue porque desde el 2008 distintas asociaciones internacionales se unieron para conmemorar a este problema que realmente afecta a un gran porcentaje de la población. Los objetivos más importantes de este Día Mundial de la Tiroides es generar esta conciencia acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo, pero también cuál es su impacto sobre la salud. Otro de los objetivos importantes de este Día Mundial de la Tiroides es divulgar estos avances sobre distintas modalidades de tratamiento, así como los programas para educación y prevención de la tiroides y sus trastornos. Desafortunadamente no tenemos datos exactos, precisos. Sin embargo, algunas consideraciones de instancias como la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente hay 750 millones de personas que tienen o que padecen algún tipo de enfermedad tiroidea, siendo la más frecuente de estas enfermedades tiroideas justamente el hipotiroidismo. Si solo hacemos alguna correlación, sabemos que, por ejemplo, en el mundo existen alrededor de 450 millones de personas que viven con diabetes, y también a la actualidad hay alrededor de 165 millones de personas que están infectadas con este virus SARS-CoV-2. Entonces, para que dimensionemos cuál es realmente la cantidad de personas en el mundo que se estima que padecen esta enfermedad. Entonces, la tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la cara anterior de nuestro cuello, justo entre lo que conocemos como la manzana de Adán y el hueso que inicia nuestro tórax, que se conoce como esternón o horquilla esternal.
Esta tiroides es fundamental para la vida, puesto que produce, pero también almacena y finalmente libera o secreta hacia la sangre, hacia la circulación, las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas más importantes es la tiroxina, también conocida o abreviada como T4, que es la más importante, pero también se produce y se secreta T3, ¿no? Estas se liberan hacia el torrente circulatorio y prácticamente llegan a cada una de las células y órganos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de estas hormonas tiroideas? Van a ayudar al cuerpo a utilizar la energía, ¿no? Lo que nosotros consumimos, los alimentos, van a permitir que se transforme en energía, van a permitir el mantenimiento de la temperatura en nuestro cuerpo, también permite que tanto cerebro, corazón, músculos, pero prácticamente todos los órganos del cuerpo funcionen de una manera adecuada. Cuando la tiroides comienza a tener alteraciones y generar algunas enfermedades, se dividen en dos estas alteraciones. Primero, alteraciones en su funcionamiento o puede ser también alteraciones en la estructura. Voy a poner un ejemplo muy somero. Un automóvil, podemos tener un automóvil que por fuera está intacto, no tiene ningún rayón, etcétera, pero lo tratamos de encender y no prende. Entonces tiene muy bien su estructura, pero no funciona. Lado contrario, tenemos un automóvil que puede tener algunos golpes, algunas abolladuras, etcétera, pero lo encendemos y prende de maravilla. Entonces, este automóvil tiene un problema en la estructura, pero no en el funcionamiento. Entonces, la tiroides puede tener estos tipos de problemas en la función o en la estructura. Pero la más frecuente, de hecho, es alteraciones en la función, y de estas, la más frecuente justamente es el hipotiroidismo, que como ya he mencionado es la enfermedad tiroidea más frecuente. No hay datos precisos de cuál es el número de personas que viven con esta enfermedad, pero se estima que puede ser entre 0.5 a 2% de la población. Y también sabemos que hay ciertas poblaciones que tienen mayor predisposición a padecer hipotiroidismo. Por ejemplo, sabemos que las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar hipotiroidismo, y también las personas adultas mayores. El hipotiroidismo ocurre o viene cuando justamente la tiroides no tiene ya una capacidad de producir y secretar hacia el cuerpo una cantidad adecuada de hormonas tiroideas. En el 95% de los casos esto se debe a un problema propio de la glándula, y en menor medida se debe a otras alteraciones, por ejemplo, algún problema a nivel de la hipófisis. También sabemos que algunos medicamentos, fármacos, algunas otras enfermedades pueden generar que se disminuya la función de la tiroides, por ejemplo, algún proceso, alguna cirugía donde quitan la tiroides, la administración de yodo radioactivo, algunos otros medicamentos que se utilizan para algunas arritmias, y la forma más frecuente, que es una forma autoinmune conocida como la tiroiditis de Hashimoto. Los síntomas son muy variados, puede ir desde un espectro donde el paciente tiene síntomas muy leves, incluso pueden no tener síntomas, hasta síntomas que pueden ser realmente muy dramáticos, o síntomas que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes, ¿no? Y estos síntomas pueden imitar a muchas otras enfermedades, incluso pueden imitar algunos cambios normales que ocurren conforme avanza la edad, ¿no? Entonces, estos síntomas pueden ser leves, sobre todo cuando la enfermedad o el hipotiroidismo se desarrolla de forma gradual. También los síntomas del hipotiroidismo están asociados con su severidad. Como he dicho, cuando hay un hipotiroidismo leve, prácticamente hay muy pocos síntomas o no síntomas, y se puede llegar a descubrir la enfermedad solamente cuando se hace un estudio de sangre. Pero pueden haber ya síntomas moderados o graves, los cuales van a desaparecer o mejorar en su mayoría cuando se da el tratamiento oportuno y en las dosis adecuadas. Estos síntomas van a reflejar en un enlentecimiento de estos procesos metabólicos, que como he mencionado, prácticamente esta es la función de las hormonas tiroideas en el cuerpo. Entonces, los síntomas más frecuentes pueden ser fatiga, son lentitud, puede haber un incremento, un leve incremento en el peso, y también puede haber intolerancia a temperaturas frías. La piel se puede volver un poco seca, un poco gruesa, el cabello puede volverse un poquito áspero, un poco seco, puede haber una pequeña caída
ligera caída de cabello, también las uñas pueden volverse un poco frágiles. En el sistema cardiovascular puede haber un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, lo que conocemos habitualmente como bradicardia, y también puede haber una pequeña disminución de la presión arterial y elevación de los niveles de colesterol. En el sistema gastrointestinal puede haber un poco de estreñimiento, y en el sistema reproductivo las mujeres pueden llegar a tener algún tipo de irregularidad menstrual en el ciclo menstrual, donde pueden ser ciclos más cortos, pueden ser ciclos más largos, ciclos abundantes o ciclos con muy poco flujo, ¿no? Incluso también un hipotiroidismo no tratado puede tener un impacto sobre desencadenar dificultad para el embarazo. También las mujeres que ya están embarazadas y que tienen hipotiroidismo tienen mayor riesgo de tener aborto, sobre todo en las primeras etapas. Por lo tanto, es importante, es indispensable que se esté haciendo un monitoreo de muchas cosas, pero también de la tiroides para en caso de que aquellas mujeres que no puedan embarazarse. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Realmente es sencillo, es una combinación de identificar estos signos y síntomas que el paciente nos puede referir, ¿no? Y hacer de forma intencionada un análisis específico de sangre que conocemos como perfil tiroideo. Sin embargo, pues esto tiene que ser prescrito por un médico especialista, ¿no? Donde también va a hacer el diagnóstico adecuado, porque podemos tener distintos diagnósticos a la hora de ver un perfil tiroideo, no es tan fácil de interpretarlo. Entonces siempre la invitación es que este diagnóstico sea dado por un médico especialista, ¿no? Y también se recomienda hacer un tamizaje rutinario. Prácticamente sabemos que todos los recién nacidos en México actualmente son sometidos a un tamizaje de hipotiroidismo. En los adultos no está claro en qué momento se debe hacer, pero algunas guías internacionales recomiendan que a partir de los 35 años todos deberíamos de hacernos un perfil tiroideo, y después de esto cada 5 años, pero esta edad puede ser más baja, sobre todo en aquellas personas que tengan síntomas o que tengan algún factor de riesgo importante. Y finalmente, como conclusiones a esta presentación, es importante hacer conciencia en la población general sobre la importancia de la tiroides y vigilar cuáles pueden ser sus potenciales alteraciones. Las enfermedades tiroideas son frecuentes y en su mayoría el tratamiento oportuno revierte el problema. El hipotiroidismo es la enfermedad tiroidea más frecuente, y las mujeres y adultos mayores tienen también la mayor prevalencia. El tratamiento del hipotiroidismo, prescrito por un profesional de la salud, revertirá los síntomas del hipotiroidismo y mejorará la calidad de vida de los pacientes. Los padecimientos o enfermedades de la tiroides pueden llegar a ser... Doctor Elías, muchas gracias por la presentación también muy interesante. Les recuerdo que pueden ir escribiendo, haciéndonos las preguntas para los especialistas en la sección de preguntas y respuestas de la plataforma. Ahora, para continuar, los voy a dejar con la doctora Rupa Mehta. La doctora es especialista en endocrinología y es investigadora. Es médico adscrito en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de los Lípidos, un área afectada por hipotiroidismo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Nuevamente, una excelente institución de investigación, tratamiento y estudio de esta y otras enfermedades. Doctora Mehta, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Y la verdad es un placer estar con ustedes el día de hoy, el Día Mundial de Tiroides mañana. Entonces,
es muy importante que hablamos de este tema. Entonces voy a hablar brevemente sobre el tratamiento de hipotiroidismo. Now, el doctor Elías repasó un poquito sobre los síntomas y el diagnóstico. Entonces déjame solo como recalcar que el hipotiroidismo primario es un motivo frecuente de consulta. Como ya se mencionó, su prevalencia global es 1 a 2% y se aumenta con edad. Entonces, las personas arriba de 60 años, la prevalencia estamos hablando de 10%. Y recuerdan que es 10 veces más común en mujeres comparado con hombres. Y los síntomas que ya se puede ver en el lado derecho de esta diapositiva son comunes, ¿no? Fatiga, piel seca, caída de pelo, estreñimiento, intolerancia al frío y una pequeña ganancia de peso también es común. Entonces, por el hecho que estos síntomas se pueden ocurrir con otras enfermedades, a veces es difícil diagnosticar. Y en general, como ya mencioné, estos síntomas también son muy comunes para que una persona consulte a su médico. Pues, por ejemplo, en mi consulta le puedo decir, me llega mucha gente con síntomas como fatiga, caída de pelo y obviamente hipotiroidismo es entre mis diagnósticos diferenciados. El herramienta más útil para confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo es el perfil de tiroides y en particular el nivel de hormona estimulante de tiroides. Una vez que establecemos el diagnóstico, y esto en general tiene que tener alteraciones no solo en el TSH, pero también en los niveles de T4 y T3, que son las dos hormonas que se produce esta glándula, y encontramos estos en niveles bajas, obviamente debemos iniciar tratamiento. Recuerda, es muy importante comunicar con los pacientes que esto es una condición permanente y si no se trata como mostró el doctor Simón y el doctor Daniel, realmente nos van a provocar no solo síntomas, pero cambios metabólicos y alteraciones cardiovasculares. Entonces, cuando corregimos esto con el reemplazo, con el terapia de reemplazo, obviamente el paciente va a sentir mucho mejor y va a correr menos riesgos de estas complicaciones. El objetivo obviamente es reponer la carencia de las hormonas tiroideas y obviamente cuando ya tiene la dosis adecuada, los síntomas mejoran y además la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Y qué usamos principalmente para el tratamiento? La levotiroxina o el T4 es el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes. Y eso es porque sabemos que este reemplazo es eficaz, es seguro a largo plazo y es fácil administrar. Pero recuerden también que el tratamiento es personalizado, ¿ok? Cuando iniciamos el tratamiento y dosis de cada paciente es individual. No puedo dar la misma dosis a todos los pacientes. Y esto es porque realmente la dosis final depende de 3 factores. La cantidad de función tiroidea residual que tiene el paciente, el peso corporal del paciente y la meta a la cual quiere llevarse el nivel de la hormona TSH durante el tratamiento. Entonces, por el hecho que los requerimientos de dosis suelen ser muy diferentes, en la práctica clínica tenemos pacientes que requieren dosis pequeñas, como 50 microgramos, o los que requieren dosis más altas, 75, 100, 112 o 125 o más. Entonces, obviamente, el paciente tiene que acudir con su médico para ajuste de la dosis. Entonces, la dosis inicial que yo inicio en un paciente, yo sé que no es el final. Y los factores que pueden influir, que es la dosis final, es obviamente esta variabilidad interpaciente que existe. Por ejemplo, la absorción del medicamento puede ser diferente entre un paciente y otro. Las condiciones médicas que tiene, si está embarazada, cambios en peso también va a provocar cambios en dosis
y otros medicamentos concomitantes. Y obviamente, por el seguimiento, pedimos que los pacientes repiten las pruebas de tiroides, principalmente el nivel tal vez de T4 libre y TSH, al menos cada 6 a 8 semanas después que hay una modificación de dosis. Y esto es para evitar al final que no estamos subdosificando o sobredosificando. Y después que alcanzamos el estado de eutiroidismo, esto significa que ya las pruebas de tiroides indican que hay suficiente reemplazo, que los niveles de hormona están ya normales en el cuerpo, el intervalo de seguimiento puede ser ya más largo, hasta 3 a 4 meses, hasta llegar a 6 meses. Y cuando ya sabemos la dosis, puede ser una cita anual. Es importante recordar que el monitoreo es por toda la vida, no es que ya que iniciamos y que se ajuste, ya el paciente no regresa con su médico. Sí necesita chequeos periódicos, como ya mencioné, porque obviamente, como ya dije, hay veces, por ejemplo, si el paciente sube o baja peso, tenemos que ajustar el tratamiento o hay otras nuevas condiciones médicas o nuevos medicamentos. Entonces es muy importante comunicar con el paciente. Esto es una condición permanente y necesita seguimiento por vida. Entonces, en conclusión, el tratamiento de hipotiroidismo es sencillo, es seguro y es fácil de implementar. Y como ya mencioné, la levotiroxina es el tratamiento de elección. El inicio y mantenimiento del tratamiento debe de ser personalizado a los requerimientos de cada paciente. Y el tratamiento y monitoreo debe continuarse por la vida para evitar que los síntomas no regresan y para mantener la calidad de vida de los pacientes. Y con esto yo termino. Muchas gracias por su atención. Doctora Meta, doctor Elías, doctor Barquera, muchísimas gracias por sus presentaciones. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas de los compañeros de la prensa. ¿Cuál debe ser la función del médico de primer contacto